Bien, la función exponencial es aquella en cuanto la variable x se encuentra como potencia, ¿no? Se denota de esta manera, f de x igual a bx, ¿no? Donde b, la base, es un número mayor a 0, estamos hablando de positivo, y que sea diferente de 1. El dominio de esta función van a ser todos los reales, así que podemos colocar cualquier número, ¿no? Y el rango ya dependiendo del resultado de este ejercicio. Vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí tenemos la función exponencial, un ejemplo de 2 elevado a la x. Miren, una función exponencial está denotada de esta manera, ¿no? Cumple con esta situación que b es mayor a 0 y diferente de 1. Tenemos aquí entonces funciones exponenciales, ¿no? Reglas de los exponentes, igual que nos van a ayudar un poco cuando hablamos de bases iguales, ¿no? Cuando estamos multiplicando, las bases se suman; cuando estamos dividiendo, las bases se restan. Aquí es potencia por potencia, ¿no? Una propiedad, m por n. Bueno, y las demás, ¿no? Una propiedad distributiva, ¿sí? Que está en tanto para como para b, y así igual con las otras, ¿no? Hay que recordar esto, que todo número y toda variable elevada a la 0 siempre nos da 1. Y también para convertir aquí un número negativo, una potencia negativa en positivo, se realiza este procedimiento, ¿no? 1, siempre el 1, una constante, y en el denominador viene dado toda la expresión, pero ya con la potencia negativa. Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones exponenciales. Vemos que la x se encuentra como potencia en todos ellos. Y la base son números positivos, como observamos, ¿no? Son números mayores al 0, ¿no? Y diferentes de 1, observamos. También tenemos de base natural e, ¿sí? Aquí solamente es la constante e de Euler, se llama, ¿no? Que esto es igual a 2.7182, es un número irracional, ¿no? Tenemos aquí la gráfica, observemos, de 2 elevado a la x. Miren, en este caso, cuando la base es mayor a 1, nos va a dar una gráfica de este tipo, ¿no? Creciente, cuando este número es mayor a 1. Aquí en este caso, en este procedimiento, vamos a darle los valores, ¿no? Ya, aquí a x, ¿sí? 2x, ¿no es cierto? 2 elevado a la 3, 2 elevado a la menos 2, y así sucesivamente, y observamos cómo hemos construido esta gráfica. Las propiedades de la anterior, el intercepto en x, ¿ya? El intercepto en y, ¿no es cierto? Aquí está, miren, el intercepto en y, o sea que le damos el valor de 0 a la x y nos da en 1. Como observamos en y, la gráfica corta en el 1. El intercepto de 0, miren, en este caso la función, ¿no? La función en sí, nosotros la hacemos ecuación, ¿ya? En este caso vemos que está igualada a 0. No tenemos aquí un número de este lado izquierdo para continuar la ecuación, entonces quiere decir que no tiene intercepto. Y como observamos, ¿no? Esta ecuación, su asíntota horizontal, justamente sería aquí en este caso el gráfico, el eje de las x, ¿no? Jamás va a tocar en las x, y por ende no tiene intercepto. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí una función, miren, un medio x, en este caso, ¿sí? Un medio es 0,5, ¿sí? El 0,5 es menor, ¿no? Es menor a 1, ¿sí? Es menor a 1, y justamente cuando es menor a 1, cuando es menor a 1 nos dan este tipo de gráfica decreciente, recuerden, y cuando es mayor a 1 nos da la gráfica creciente como en el anterior. Hay que tener en cuenta eso. Hacemos el mismo procedimiento para graficar, ¿no? Le damos los valores a x, que por lo general el dominio son todos los reales. Vimos que en las gráficas pueden ser crecientes o decrecientes, ya observamos, ¿no? Miren, cuando b es mayor a 1, ¿sí? Es creciente, y cuando b es menor a 1 es decreciente, ¿no? Como vemos aquí en estas propiedades, en estas observaciones. Aquí también tenemos una potencia, miren, una potencia en este caso negativa, que la podemos transformar en positiva aplicando la propiedad anteriormente analizada, ¿no? Las traslaciones, aquí también podemos analizarlas, ¿no? Analizar la gráfica, la función que viene denotada de esta forma,
Y nosotros, miren, por ejemplo, verticalmente, tenemos aquí cuando este número, cuando tiene un número aquí al lado, ¿sí? Cuando es positivo, primero hay que aquí graficar los x, ¿no? Normalmente vemos que aquí esta es la función de 2x, 2 elevado a la x, y ahora, como está el 3, nos vamos justamente 3 espacios hacia arriba, ¿no? Esta es exactamente la misma función, solamente que se traslada hacia arriba, o podemos, ¿no? Observamos que está el menos 3, 3 espacios hacia abajo. Ahora, la horizontal tiene que ver con el número que acompaña a la potencia. Vean, aquí tenemos más 3, pero en este caso hacemos lo contrario. Se va a trasladar horizontalmente hacia la izquierda 3 espacios, ¿no? 1, 2, 3. ¿Sí? Obviamente tenemos primero que graficar el 2x. Acá también observamos menos 3, entonces a la derecha positivo, ¿no? Lo mismo. Tenemos aquí ya una gráfica paso a paso, tenemos esta función, graficamos 2 elevado a la x, que es esta función, miren, viene por default. Observamos aquí, ¿no? Primero dice, se traslada horizontalmente la unidad hacia los negativos, ya, como vemos aquí el 1, ¿no? 1 positivo, pero aquí es lo contrario, 1 negativo, ¿sí? Hacia acá, hacia la izquierda. Y por último observamos el 2, miren, negativo, y esta gráfica se va a trasladar 2 espacios hacia abajo, obteniendo esta gráfica final de esta función. Obviamente que si nosotros la hacemos con una tabla de valores, nos va a dar exactamente lo mismo. Bien, aquí ya tenemos una función ya con todas las propiedades, ¿sí? La asíntota es y igual a menos 2. ¿De dónde sale esta asíntota? De este número, ¿no? Este número automáticamente se convierte en la asíntota del menos 2. Y justamente, miren, la asíntota horizontal va a cortar o a partir en el menos 2 de la y. Si en un caso aquí no existiera, este número sería y igual a 0. La asíntota sería justamente en el eje de las x. Calculas los ceros. En este caso, aquí nosotros convertimos en toda la función en una ecuación para ver si es que tiene intercepto en x. ¿Ya? Aquí en este caso, bueno, este menos 2 pasa al otro lado. Aquí, bueno, 2 positivo. Y aquí aplicamos logaritmo, que lo vamos a ver más tarde en otro ejemplo, para poderlo observar mejor. Ya en el intercepto en y también, ¿no? En intercepto en y tendremos que reemplazar es el 0 en todas las x, como observamos aquí en la función, hacemos el procedimiento matemático y nos da y el 0. Bien, tenemos aquí ya una función, un ejemplo en sí para explicarlo de una mejor manera. Miren un medio, ¿sí? Que es menor a 1. Entonces, el asíntota horizontal, observamos que aquí es el menos 2, ¿no es cierto? Directamente, para calcular los ceros, en este caso en x, a ver si es que corta en x, si es que corta en x, entonces toda la ecuación, la función, la tenemos en función, y aquí, miren, está con menos, pasa con más. En este caso necesitamos que esta x que está como potencia, tenemos que bajarla, ¿no? Tenemos que bajarla, y ahí es que aplicamos logaritmo en ambos casos. Miren, logaritmo de este lado y logaritmo de este lado derecho. Aquí aplicamos la propiedad de los logaritmos de la potencia, que quiere decir que esta potencia tiene que bajar acá, ¿no es cierto?, a multiplicar el logaritmo. Miren, queda de esta manera. Aquí se mantiene el lado derecho y luego ya observamos que x-4 está multiplicando al logaritmo de un medio. Entonces, como está multiplicando, pasa acá a dividir, ¿sí? Pasa acá a dividir. Y aquí en la calculadora nosotros dividimos exactamente esto, igualito, logaritmo de 2 sobre logaritmo de un medio, que nos va a dar menos 1. Y seguimos realizando, ¿no es cierto?, el procedimiento para despejar x, que es 3. Es decir, que sí va a tener, este ejercicio sí va a tener intercepto en x, que va a ser en el 3. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, para calcular los ceros de y, o sea, si es que tiene intercepto en y, la función le vamos a reemplazar, a la función le vamos a reemplazar donde está la x por el 0. Aquí está, ¿no? Y vamos, como ustedes se dan cuenta, vamos nosotros resolviendo, ¿no? Un medio a la menos 4, menos 2 nos da 14. Es decir, que va a cortar o va a cruzar en la y en el número 14. Tenemos ya acá en este caso ya tenemos aquí la gráfica. Es una gráfica tenemos que hacerla de forma
números grandes, como observamos, si hacemos a tales valores, cuando es menos 3, 126, cuando es menos 2, 62, y así sucesivamente. Y observamos que en este caso es de forma decreciente, ¿sí? Decreciente porque obviamente es menor a 1, el 1 medio, ¿no? Y vemos que aquí intercepta, ¿sí? En las y, en el 14 y aquí en el 3. El dominio será todas las reales en las funciones exponenciales, como observamos, porque esto se va hasta el infinito y acá también se va hasta el infinito, ¿no? Y el rango, desde el menos 2, el rango justamente lo podemos, nace, ¿no? Lo podemos colocar allí observando la asintota horizontal, que es del menos 2, ¿no? Del menos 2 hasta el más infinito.